Bienvenidos al episodio 102 del podcast Frente al Lente. Nos encontramos delante de una conversación necesaria, valiente y profundamente humana. Vamos a hablar de la revictimización, ese mal silencioso que muchas veces se esconde detrás del discurso social, institucional y hasta familiar. Un tema que nos afecta a todos como sociedad y que merece ser escuchado desde la experiencia y el conocimiento. Para esto, tengo el honor acá en el estudio de contar con dos invitadas para abordarlo desde perspectivas complementarias. Cristina Gutiérrez, quien vuelve a acompañarnos en el podcast y nos compartirá su perspectiva personal sobre el tema. Y también Dixiana Villegas, especialista en psicosomática clínica, quien nos ayudará a comprender los aspectos emocionales y psicológicos que muchas veces pasamos por alto. Hola, ¿cómo están? De verdad, les agradezco a ambas que hayan venido acá en el estudio. Yo creo que es el primer episodio que grabo con invitadas acá en el estudio y eso lo hace diferente, lo hace especial. De verdad, les agradezco por estar acá y para conversar de este tema tan interesante. Demasiado, sí. Demasiado gracias por la oportunidad, Luis. O sea, fascinada. Y reitero, es un tema súper interesante porque estoy seguro que así como yo, van a haber muchas personas que vamos a aprender muchísimo porque por general que pueda sonar quizás en lo cotidiano, hay mucho trasfondo detrás de lo que es este tema, la revictimización. Y me encantaría comenzar, Dixiana, con vos, que nos cuentes un poquito a manera general para ponernos en contexto qué significa, qué es, cómo lo podemos definir. Bueno, la revictimización es un proceso mediante el cual una persona que ha sufrido una situación difícil o traumática, por ejemplo, experiencias de abuso, violencia, discriminación, acoso laboral, bullying, lo que sea, ¿verdad? Vuelve a sufrir un segundo daño a causa de esto al momento de contar la experiencia. Se le hacen juicios, se culpa, generalmente puede ocurrir, o lo más común que a veces uno suele ver es que cuando la persona decide abrirse a contar, lo primero que se le hace son cuestionamientos, pero algo tuviste que haber hecho, etc. Entonces esto genera lo que se conoce como revictimización. O sea, es un, si lo podemos decir, digamos, en otras palabras, es como un efecto colateral. O sea, es como una implicación de diferentes tipos de abuso que se pueden presentar. La revictimización es una consecuencia. Es lo que se provoca por. ¿O lo entiendo mal? No, revictimizar es, por ejemplo, vamos a hablarlo, vamos a hacer un simular, un escenario, digamos. Cris es mi amiga y resulta que pasó una situación difícil X en el trabajo, con su pareja, con lo que sea, ¿verdad? Y llega y me decide abrirse y contarme su experiencia. Y un poco desde este positivismo tóxico a veces que ahora es tan común, yo ni siquiera la escucho, no valido su emoción. Y simplemente le digo, pero, ¿qué hiciste? Entiendo. O comienzo a cuestionarla, ya sea su sentimiento o su conducta ante esa situación. O sea, provoco culpa. Le inyecto responsabilidad por algo que quizás no es su responsabilidad. Hay un sesgo de atribución donde se culpa a la víctima, no al victimario, en este caso, ¿verdad? Entonces, eso puede generar muchas consecuencias negativas, porque aparte de que la persona ya ha vivido una situación que es difícil, muchas veces toma mucho tiempo poder abrirse a contarle a alguien. Y si esa primera persona con la que yo voy a hablar, lejos de apoyarme, de ser cálida, de escucharme, más bien hace sentir a la persona o me hace sentir juzgada, culpable, con vergüenza, discriminada, etcétera, etcétera, es una persona que probablemente le va a costar volver a abrirse, si es que lo vuelve a hacer, o encima va a tener que lidiar con esas opiniones que muchas veces vienen de una persona de confianza, ya sea la amiga, familia, etcétera. Exacto, vamos a ver, yo tengo un ejemplo súper claro que me pasó.
cuando estaba joven o pequeña. Yo tengo diabetes tipo 1, he convulsionado varias veces y a mí lo que me llegaron a preguntar es, ¿y usted no puede evitar eso? Yo llegué a contar que me sentía súper mal, llorando, porque uno se siente como impotente, como que si lo que estuviera sintiendo está mal o lo que le pasó a uno es algo que yo no pude controlar y que era algo que yo podía controlar. Entonces cuando uno lo cuenta o cuando yo lo conté por primera vez, ahí me dijeron, pero no hay una manera en que usted pueda comer y no le pase más. O sea, más bien uno se siente más mal porque uno dice, ay Dios mío, tuve que hacerlo y no lo hice y no sé cómo evitar eso. Y propiamente, digamos, el concepto. O sea, voy a quizás a redundar en las preguntas porque me voy a poner en la posición de quienes nos escuchan para tener muy claro cada uno de los escenarios y de los conceptos. Entonces, la revictimización es esa conducta, o sea, es la conducta de inyectarle a esa otra persona que está sufriendo algo adicional que más bien agrava sus sentimientos, su culpa, su tristeza. Y entonces, como tal, la revictimización es responsabilidad más bien de la persona que no está siendo considerada con esa persona o que no está entendiendo el por qué, que no está entendiendo de dónde viene lo que esa otra persona está padeciendo. O sea, yo revictimizo si yo más bien no soy consciente de lo que hay detrás de esa persona. No soy consciente de que hay un abuso detrás, no soy consciente quizás de que hay alguna conducta que está provocando esa situación y simplemente más bien inyecto señalamientos, cuestionamientos. Entonces yo soy el que revictimizo. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Hay un sesgo de atribución generalmente en la población y se ve a veces algo tan sencillo como que no es tan sencillo, evidentemente, pero así se quiere parecer ver cuando se hacen los comentarios, ¿verdad? Vamos a ver, cuando una mujer es acosada, debe ser porque andaba porque se vestía así o porque andaba a tal hora o a la otra, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es súper común. Y eso es un sesgo de atribución, o sea, se está culpando a la víctima. En otros contextos eso no sucede. Por ejemplo, cuando alguien, o eso es, por ejemplo, como que vos me cuentes, es que se metieron a robar a mi casa. Normalmente acá no es tan común, pero es como que si yo te dijera, ves, es que vos, es tu culpa por haber dejado la puerta abierta. Ajá. Y cae la responsabilidad completamente sobre la persona y no sobre el ladrón, o sea. Sobre la víctima, en este caso. Exactamente, o sea, no sobre la persona que entró a su casa, que es un delito, y en lugar de señalar esto, yo más fácil señalo, en este caso, pero usted no hizo, ¿qué faltó? Etcétera. Entonces ya la persona, aparte de que ya tenía un problema, le agregas otro, que es el juicio, que es la culpa, que es la vergüenza. Claro. Y en este caso, Cris, vos, porque en el episodio anterior que habíamos conversado, en la temporada anterior, habías expuesto tu caso, tu situación, lo duro que había sido. Venimos ahora a hablar de esto como un mal frecuente, como algo que atañe, digamos, a la sociedad y que quizás no nos damos cuenta. En el caso tuyo, no solamente el abuso que sufriste, sino también los efectos de esa revictimización por parte de muchas personas, pues hicieron que la situación se volviera más complicada, ¿verdad? De superarse. Claro, la situación se hace más complicada y no solo a nivel personal, también a nivel laboral y de pareja y de relaciones como tal. Porque vamos a ver, cuando uno entra en ese juicio de revictimización, uno realmente no se abre. O sea, uno piensa que uno es el de la culpa y uno es el problema y tiene que ver qué hace, pero sí, o sea, la culpa es mía y no hay nada, no hay otra cosa. Por ejemplo, yo lo mencioné en el podcast pasado que mi abuelo me abusó. Y a mí me decía todo el mundo que cómo yo le iba a poner una denuncia si era mi abuelo. O sea, ¿cuántos papás no violan a las hijas? Claro. Y no los denuncian porque es el papá. Claro. O también en los hombres también sufren abuso. ¿Y qué es lo que uno suele ver? O a mí me pasa con los consultantes, ¿verdad? Lo minimizan, les da demasiada vergüenza. No, es que me tocaba, pero era una broma.
cuando se está viendo a la persona con todas las consecuencias que eso implica y no piden ayuda por vergüenza. Entonces, eso está limitando a que muchas personas busquen ayuda y puedan tener una mejor calidad de vida, porque hay una exigencia de que siempre hay que estar bien, de que usted siempre tiene que tener una respuesta adecuada, que si usted se siente mal por eso, es su culpa. Entonces, ¿cómo voy a buscar ayuda si yo soy responsable de todo lo que me pasa? Que es también, esto ha venido un poco de esta espiritualidad New Age, ¿verdad? Que para mí se ha corrompido, si se puede decir, donde todo lo que me pasa es responsabilidad mía, es culpa mía. Entonces, si yo bajo ese criterio voy y le hago daño a otro, ¿dónde está mi responsabilidad con las personas que me rodean? Porque es su espejo, yo soy su espejo. Si yo te hago daño, es tu problema. ¿Y dónde queda la responsabilidad? Eso tiene que ver, Dixie, con un tema, bueno, evidentemente influye, con un tema cultural. Bueno, ahora mencionabas el tema de los hombres, pero es un tema que arrastramos, o es un tema más conductual en el sentido de que detrás de una revictimización, la intención de quien lo hace o quien lo provoca, obviamente es salvaguardar la consecuencia de lo que está provocando. O sea, más bien, detrás no lo hago por desconocimiento, sé lo que estoy provocando, pero lo hago porque es la forma de defender la consecuencia quizás de algún acto que yo provoqué. Sí, eso es más en la gente como más perversa, que sabe lo que está haciendo, pero muchas veces se cae en eso desde la ignorancia, desde esta idea de que tienes que estar bien, que eso no es nada, siga adelante, un poco desde esto que te estoy diciendo, del positivismo tóxico, ¿verdad? Dele gracias a Dios que es eso y no otra cosa peor. Ajá, pudo haber pasado peor, a otras personas les pasa peor, o de una vez sale la persona a contar algo que a él le pasó peor, no escucha al otro, no hay empatía, no hay... a veces pudiera ser en algunos casos que las personas no están acostumbradas a lidiar con este tipo de confesiones, vamos a decirlo, o situaciones, entonces lo único que se le ocurre decir, porque piensa que tiene que decir algo, es salir con estos comentarios. Claro. ¿Y qué tanto se da, por ejemplo, bueno, y la pregunta quizás va para los dos, qué tanto se da porque así me enseñaron, o sea, no me doy cuenta que lo estoy haciendo? O sea, hablo, por ejemplo, no sé, una señora, una adulta mayor quizás, que muchas veces, se cayó el chiquito, por poner un ejemplo, y entonces, levántese porque eso no es nada, o que el chiquito está llorando, o deje llorar porque los hombres no lloran, o cosas así, no sé, ¿verdad? Que la señora quizás lo hace porque a ella se lo hicieron toda la vida, porque ella lo vivió por sus padres, por sus abuelos, y entonces ella simplemente normaliza la conducta, pero no se da cuenta de lo que está provocando. Si hablamos de revictimización, quizás es un mal oculto hoy, porque lo estamos identificando y lo estamos tratando, obviamente con la intención de evitarlo. Pero quien no sabe que lo está haciendo, aprende. Para eso son estos espacios, ¿verdad? Efectivamente hay una parte que es más intencional, de un agresor más, como le decía, perverso, consciente, manipuladores, y otra parte que lo hace por ignorancia. claro. Creo que parte de estos espacios permiten esa psicoeducación social para evitar caer en estas conductas. Y no siempre uno tiene que tener una respuesta adecuada. Muchas veces la mejor respuesta es quedarse callado. Ahora, si alguien me está contando algo difícil, yo no tengo por qué saber exactamente lo que tengo que decir. Muchas veces lo único que tengo que hacer es estar presente, escuchar y preguntar si necesita algo. ¿Cómo le puedo ayudar yo desde mi lugar? No tengo que emitir un juicio, no tengo que cuestionar lo que pasó, es simplemente escuchar. A veces esa es la mejor compañía que podemos dar y el mejor apoyo. Sí, y hay algo también importante, creo, corríjame, y es que muchas veces no lo aprendí, quizás, o sea, no es el caso de la señora, pero también no me he involucrado, no me he interesado o no he necesitado
aprender sobre el tema porque no he enfrentado una situación que me haya obligado a eso. Yo como persona que busca soportar a alguien que ha sufrido un abuso. Entonces, como yo no me he necesitado aprender cómo apoyar, como vos decías, el simple hecho de estar ahí. Entonces muchas veces mi conducta es la palmadita en la espalda, mira, esto no es nada, mira, el tiempo todo lo cura. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? El tiempo todo lo cura, ¿verdad? Y uno cree que uno está ayudando, o sea, uno cree que está dando soporte, que está dando apoyo, ya pasará, ya te vas a olvidar, ¿me explico? Pero la persona no lo hace, no porque lo haya aprendido, no porque lo haga conscientemente, sino quizás porque cree que está ayudando, con la buena intención de ayudar, pero no sabe cómo. Exacto. Pero yo lo veo mucho también desde la exigencia. Yo tengo que decir la palabra correcta. Y la palabra correcta a veces es la menos correcta, ¿verdad? No siempre hay que opinar. Es lo que tal vez más importante de eso. Si yo no sé qué decir, si tengo duda de lo que voy a decir va a ayudar al otro, mejor no digo nada. Lo mejor que puedo decir es, si necesita algo, aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque si la persona se está abriendo, es porque encuentra en mí algo que le inspira confianza para poder hacerlo. Claro. Entonces, lo ideal es no traicionar esa confianza, sino ser un punto de ayuda, como la persona lo está viendo. O sea, entonces, ya sea referir a un profesional, depende de la situación, ¿verdad? Pero lo menos adecuado es emitir un juicio, una acusación o cuestionamientos que no vienen al caso. Sí, y en el caso tuyo, Cris, yo recuerdo, bueno, de lo que narraste con tu testimonio, que hubo mucho tiempo en donde vos ocultabas la situación, o sea, no lo dabas a conocer, inclusive sin conocer qué iba a pasar cuando lo dijeras, pero había como ese temor, esa incertidumbre de atreverte a hacerlo. Llegó un punto en donde no aguantaste y contaste lo que te estaba sucediendo, pero no recibiste la respuesta o el respaldo que quizás hubieses necesitado en ese momento de las personas cercanas. No hablo de que te hayan revictimizado, sino simplemente ignoraron la gravedad de la situación y que eso de una u otra manera, el simple hecho de no reaccionar como vos hubieses querido, es una forma también de revictimizarte, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, también ahí entra un poco la revictimización, porque es que usted le dice, a mí me abusó un familiar y todo el mundo se le para la peluca. O sea, Claro. literalmente, y todo el mundo dice, pero es que usted no puede ir a poner una denuncia. Es su papá, es su mamá, es su abuela, es su abuelo, es su hermano, es su hermana. O sea, usted le dicen eso y uno realmente no sabe si a usted lo que le pasó está bien. Piensa que todo lo que le pasó fue porque yo incentivé al agresor o lo que sea, pero digamos, cuando uno le dicen, usted no va a ir a poner una denuncia contra un familiar porque es su mamá, su abuelo, su hermano, primo, lo que sea, eso es fatal. Eso es una revictimización y al punto, digamos. O también pasa cuando hay madres que son manipuladoras, chantajistas. Pero eso es normal. Pero es que la mamá o sea, es como inconcebible que una mamá pueda hacer daño intencional a sus hijos. O sea, a veces ni siquiera se deja a la persona expresarse. Claro. Es que algo tuviste que haber hecho. Ajá. Y sabemos que hay mamás y papás de papás, ¿verdad? Entonces, la persona sigue sufriendo por muchos años las consecuencias directas del abuso, más la culpa y todo lo que le ha generado su entorno por el no apoyo y más bien por el juicio. Sí, voy a poner un caso para ver, digamos, qué tan frecuente es, pero cuando hablamos de que esto es el mal oculto de hoy, se me viene este escenario a la mente. El chiquito que en la escuela se pelea con el compañerito y llega a la casa, y vamos a poner los dos escenarios. Llega a la casa uno de ellos y lo que le dicen sus papás es, pero que seguro que vos lo provocaste. Seguro es que vos, quién sabe qué le dijiste,
y por eso él te pegó. Ah, seguro es que vos lo molestaste y entonces pues, él se defendió. Ese es un escenario. Que quizás ese es como el común hace mucho tiempo o el que venimos arrastrando. Pero viene el otro que quizás hay situaciones donde la sociedad más bien ha cambiado radicalmente y vámonos para la escuela ya a hacer un alboroto, los papás a gritar, o sea, a ver por qué el otro le pegó a mi pobrecito hijo chiquito. Sin buscar culpables, sin buscar la causa. Pero es que son dos conductas completamente opuestas por parte de los padres. No sé si las dos son correctas o cuál de las dos es correcta. Las dos son extremos, sí. Por ejemplo, yo a mi hija siempre le decía, yo siempre te voy a creer a ti primero, pero dime la verdad. Que yo siempre yo también voy a averiguar, ¿verdad? Uno tiene que dar esa confianza para que le puedan contar cualquier cosa. Claro. Pero eso no implica que yo tampoco no tenga la objetividad de ir primero como una persona adulta, madura, a preguntar qué fue lo que pasó. Claro, ¿verdad? claro. No irme a hacer el alboroto también, y si mi hija anda haciendo cosas o mis hijos andan haciendo cosas inadecuadas, yo voy a respaldar cualquier conducta porque es mi chiquito y porque a mi chiquito jamás haría una cosa así. Las dos son conductas extremas y generan mal a la sociedad. No, inclusive puede ser que esos padres del chiquito que fueron a hacer un alboroto a la escuela están más bien sin conocer la responsabilidad y teniendo el contexto de haciéndole un daño al otro, o sea, al de la otra familia, porque mira, ellos fueron a hacer un alboroto, entonces yo me voy a sentir de verdad, yo culpable, pues sé que no lo sea, pero yo chiquito me voy a sentir culpable porque de verdad entonces yo fui el que hice algo malo, o sea, yo fui el que, o sea, no lo había visto, pero es que donde veo esos papás en la dirección haciendo un escándalo, y me voy a sentir yo mal, aunque haya sido el otro el que me tiró un ladrillo en la rodilla, ¿verdad? No sé. Es que genera un daño a los dos, si usted se pone a ver en perspectiva. O sea, al que le pegó y al que están defendiendo, porque al que están defendiendo están criando a alguien con un sentido de derecho, que no respeta al otro. Claro. Y en la vida siempre vamos a encontrar a alguien más y a alguien menos, ¿verdad? Entonces se le está haciendo daño también efectivamente al hijo. En este caso, digamos que suponiendo que es el agresor, no se le están enseñando límites. Tarde o temprano la vida nos enseña límites, por las buenas o por las malas. Claro, claro. Y ahora yo me pregunto, por ejemplo, ya desde el punto de vista de evitar la revictimización, porque es perjudicial desde todo punto de vista, ¿cómo podemos nosotros, los que no tenemos quizás ni el antecedente ni el conocimiento, identificar cuando una persona se acerca a nosotros, una persona víctima de un abuso, que se está acercando a nosotros, quizás no de una forma directa, o sea, quizás no me está confesando lo que está viviendo, sino que yo de una u otra manera necesito tener la habilidad de poder identificar, no, a esta persona le está pasando algo, debería yo escarbar más para que esa persona se abra, para que yo de esa persona realmente pueda canalizarle la ayuda que está indirectamente solicitando, en lugar de me está insinuando cosas y yo lo estoy ignorando y me estoy provocando en ese revictimizador que no quiero ser. ¿Verdad? ¿Cómo identificar esas señales de una persona abusada para realmente buscarle ayuda y apoyarla como se merece? Algo normal, algo que ocurre, porque ahora todo el mundo habla de que ser víctima es un pecado capital, ¿verdad? O sea, nadie quiere ser víctima, esa es otra, ¿verdad? Por todo esto que se dice que como burla o de que se hace la víctima, entonces los que realmente son víctimas no quieren hablar porque no quieren ser calificados dentro de este grupo. Eso, Dixie, o sea, ponernos en contexto, se da mucho eso, o sea, yo no quiero ser víctima porque llevo las de perder. Exacto, porque qué feo, qué vergüenza. Las verdaderas víctimas generalmente les toma mucho tiempo hablar y les cuesta. Yo fui una de esas. Entonces también eso es otra, que la gente no cree porque también hay gente que manipula con eso. Claro. Normalmente la persona que realmente ha sido víctima de algo difícil le va a costar hablar. No va a ser algo como que lo ande contando ahí como un chiste, salvo que incluso cuando ya han llevado un proceso pueden ser capaces de hablarlo y contarlo sin culpa y sin vergüenza. Pero no es algo que lo andan usando para ganar algo secundario. Eso es importante recalcar. Ahora, con respecto a tu pregunta,
Depende. Cada vez que una persona que ha sufrido una situación difícil, cada vez que lo cuenta, lo vuelve a vivir. Entonces, si yo no tengo las herramientas para contener a esa persona y el conocimiento, lo más adecuado es que no pregunte, es que refiera. Repetime eso. Si yo no tengo las herramientas para contener a esa persona, con algo más que se pueda abrir y que pueda generar algo más grave, vamos a decir, lo más adecuado es referir. Wow, sí, claro. ¿Verdad? No ponerse a preguntar, por ejemplo, a alguien que cuenta un abuso, ¿y cómo lo abusaron? ¿Y dónde lo abusaron? ¿Y quién lo abusó? Eso no se hace tampoco, eso no es ayudar, eso es revictimizar, porque la persona acá está contando, cada vez que cuenta vuelve a vivir el evento. Entonces, mi función acá, si no soy profesional, si no sé ayudar, es referir, es cómo te sientes. La pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar yo? Eso es lo que yo debería responder en ese instante. Inmediatamente. Primero, agradecer por la confianza. Claro. Segundo, ¿cómo crees que yo te puedo ayudar? Desde mi lugar, ¿cómo te puedo ayudar? Y segundo, lo más adecuado es decirle, mira, hay profesionales que se dedican a esto. Necesitas que te busque a alguien, porque a veces las personas están tan bloqueadas o lo que sea, ¿verdad? Claro. Que no han buscado ayuda o sienten mucha vergüenza de ir, sentarse y contarle a otro su vida o piensa que quién sabe qué va a pasar ahí. Entonces, esto es como lo más adecuado si yo no soy profesional y si no sé manejar estos casos. Porque no es un tema de opinión, es que yo no sé con quién me voy a encontrar ahí. Y lo más adecuado. Y generalmente en situaciones de diferente naturaleza, en relación con el abuso, quizás mucho de ese temor precisamente es no conocer la consecuencia que se va a desatar producto de mi revelación, de que yo divulgue. Y esa consecuencia quizás pese muchísimo en mis hombros, aunque no me hayan dicho nada y aunque yo realmente, obviamente, necesite del apoyo para salir adelante. Puede ser que estoy en mi mente creando una realidad que no va a ocurrir, pero ya yo me imagino, no sé, que mis papás se van a divorciar, que la víctima va a reaccionar de forma agresiva, que esto va a provocar una secuela a nivel familiar muy grave, que, me explico, o sea, creo escenarios en mi mente y que obviamente no quiero que sucedan. Y eso quizás pesa muchísimo más que el dolor que yo estoy sintiendo por el abuso per se, ¿no? Sí, no vamos a quitar no vamos a minimizar el... No, por supuesto. Pero si trato de entender el tiempo que pasa una víctima en no revelar su situación, quizás es porque todas esas situaciones, esos escenarios están invadiéndole y negándole la oportunidad de salir adelante, ¿verdad? Otros casos que he visto bastante es en la depresión, porque ahora todo el mundo tiene que estar feliz, la vida tiene que ser felicidad completa. Entonces, las personas no se atreven a hablar de su tristeza o de la depresión o X cosa, porque hay que estar feliz, se exige estar feliz. Es malo estar triste. Es malo estar triste. Hay algo mal en usted si usted está deprimido. Algo usted no está haciendo, porque ahora todo el mundo tiene que estar feliz. Entonces, la persona con depresión, que ahora hay un montón de personas con depresión o con estados similares, no consultan porque hay algo mal en ellos, ¿verdad? Porque si yo le cuento a mi amiga y si siempre he puesto una cara bonita frente no sé, a los demás o en redes sociales y si tengo una vida perfecta, ¿cómo es que yo le voy a contar a mi amiga que yo estoy deprimida? ¿Qué es lo que le van a decir? O sea, he creado también, me he encargado de crear una realidad que no existe. Claro. No siempre estamos felices. Ni tenemos que estarlo. Ni tenemos que estarlo. O sea, se vale estar triste, se puede estar deprimido y es válido pedir ayuda. Claro. Por eso, o sea, muchos suicidios probablemente se evitarían si las personas no cargaran también con esta demanda de que tengo que estar feliz
y que qué vergüenza reconocer que estoy pasando por una situación difícil o por una depresión. Y el entorno también diciéndole, pero no, o sea, tienes que estar agradecido. Ay, sí. Allá en, no sé, en Gaza la gente está peor o hay otros que no tienen techo. Eso es minimizar lo que la persona está viviendo. No. Nadie se levanta diciendo hoy quiero estar deprimido porque quiere estar deprimido y porque es muy bonita. Debería agradecer que hoy se levantó. Debería, que ya que se levantó, de hacer las cosas diferentes. Y yo con la depresión. O sea, la persona está lidiando con una depresión y encima tienes que lidiar con más culpa de que tenés trabajo, tenés casa, tenés familia. O sea, ¿hay algo mal en usted? Claro. Igual, igual, pasa igual con el trabajo. Uno tiene no sé, el ambiente laboral es terrible. Y a uno uno dice, es que no, yo me siento. A uno le dicen primeramente, recapitulamos. A uno le dicen primeramente, ay, pero ese trabajo es muy bonito, no sé cuánto, y verán todas las cosas buenas. Y uno dice, sí, pero es que yo no me siento bien. Ay, pero ¿cómo no? Si trabaja desde la casa, si esto, si lo otro. O sea, ¿cómo usted va a decir esas cosas? Eso es revictimización otra vez. Debería estar agradecido porque tiene un trabajo. Debería estar agradecido porque por lo menos le entra un salario por mes. O sea, y eso hace que la gente se quede ahí agradecida con algo que no lo hace sentir pleno, que no lo hace sentir bien, muchas veces limitándole la posibilidad de sí, me siento harto en este trabajo, la verdad es que voy a buscar otra posibilidad, por decirle algo, ¿verdad? El que puede. No. Pero no sé, se queda ahí y sí, hay algo mal en mí, a lo mejor yo no, es mi culpa que yo no rinda en este trabajo. A lo mejor no sé qué, si no funciona aquí, menos en algo, por decirle algo independiente. Le limitan la creatividad a uno también. O sea, No estoy diciendo que no haya casos, porque casos de casos hay, pero hay que tener una idea del contexto. Eso es interesante, este escenario es interesante y voy a tratar como de ubicarme dentro del contexto específicamente laboral. ¿Por qué? Porque hay situaciones económicas detrás de cada familia, detrás de cada persona. Y no podemos tampoco como generalizar cuando yo tengo una necesidad, que es esa necesidad económica la que me obliga a soportar quizás una situación laboral. Pero llega un punto en donde quizás no está presente esa necesidad económica, sino es precisamente ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque si agradece que tenés trabajo, hay tanto desempleo, la calle está muy dura, ya estás muy viejo para emprender, no sé, muchas cosas, y entonces matan mucho tus sueños. A final de cuentas es tu decisión, pero no lo neguemos, o sea, pesa muchísimo la opinión que tienes alrededor para tomar una decisión que quizás vos te puedes sentir culpable y no querés sentirte así, digamos, por tu decisión, aunque sea tu felicidad la que esté en juego, ¿verdad? Exacto. Sin contar que hay una cultura colectiva de culpa, ¿verdad? O sea, y las personas dicen que no sienten culpa, pero a la hora, cuando uno habla con alguien más profundamente, pues se da cuenta que sí carga con varias culpas que son tóxicas, como decimos, ¿verdad? Claro. O sea, hay culpas que sí, si yo iba conduciendo borracha y atropellé a alguien, pues es más que válida, ¿verdad? Claro. Sin embargo, con eso no voy a revivir a la persona, a lo mejor es corregir la conducta, Claro. resarcir el hecho, pero hay otras que no vienen al caso definitivamente, ¿verdad? O sea, culpa por poner límites, culpa por, no sé, por lo que sea. Las mentes son súper creativas para generarse culpas. Claro. Cris, en el caso tuyo, cuando ya vos levantaste la mano y hubo oídos dispuestos a escucharte y realmente apoyarte, lo primero fue atender el tema propiamente del abuso y después se dieron alrededor una serie de escenarios que quizás no te dabas cuenta que es producto de esa revictimización, ¿verdad? Que eso quizás hizo que el proceso de sanación, de recuperación, de atención se prolongara. No fue durante el proceso que estaba buscando atender el abuso que aprendiste sobre la revictimización, o fue algo que ya estabas sintiendo y que simplemente le pusiste nombre y lo aterrizaste para también atenderlo, ¿verdad?
Era parte de. Fue al revés, yo no llegué por abuso primero. ¿En serio? Sí. Ah, qué interesante. ¿En serio? Digamos, a mí me dieron de alta con el último tema que yo trabajé fue el abuso. Eso fue como la cereza del pastel. O sea, todos los que... ¿Cómo fue el proceso? Contanos. O sea, ¿cómo fue el orden entonces? O sea, No todo fue conmigo. Ella llegó después de... Vamos a ver, yo fui a donde un psicólogo me quería empastillar porque tenía depresión. Y yo siempre había días que estaba muy feliz. Y no es felicidad, ¿verdad? Porque la felicidad es momentánea, pero digámoslo así para que se entienda. Yo era muy feliz unos días, otros días eran muy tristes, a veces lloraba y no sabía por qué. Tenía unas tristezas escondidas, no hablaba mucho del abuso. Con la gente que había hablado del abuso fue como difícil, porque era eso, es de la familia o que yo estaba mintiendo, todas esas cosas. Fui a varios terapeutas, me querían mandar pastillas, pero yo no quería tomar pastillas porque sentía que eso no era la solución. Yo lo sentía, digamos. Luego de eso, me fui del país y me fui un año a Dinamarca, huyendo de los conflictos. O sea, huyendo de todo. del entorno. Exacto, de las emociones y todo. Llegué a Dinamarca, fue como pegar contra la pared. Ahí me hicieron bajada de la nube porque yo estaba huyendo de algo que lo llevaba, o sea, entonces allá empecé a atender varias situaciones, digamos, como el abandono, un poquito de traición y una terapia psicológica distinta, un poquito también alternativa, con movimiento de cuerpos, pero no solucioné todo en Dinamarca porque me regresé a Costa Rica, por culpa, digamos, y porque yo sentía que tenía que volver a solucionar el abuso y ciertas cosas que me había dejado el abuso. Claro. El enojo, tenía un enojo, pero terrible, digo, obviamente cuando uno es abusado, uno Frustración. es frustración, enojo, ira. Muchas veces la persona no se da cuenta. Anda por la vida enojado con la vida y enojado con el mundo y no se da cuenta que también eso es consecuencia de muchas de estas experiencias, ¿verdad? Porque no lo asocia, ¿verdad? Me enoja el que va adelante y no conduce rápido, me enoja el de la fila, me enoja, no sé, o sea, cualquier cosa. Y en estos casos a veces lo que usted ve es como que la persona se enoja muy rápido, es como efervescente y después se le pasa, es verdad. Y ya después le entra la culpa por haberse enojado así. Exacto. Entonces, más culpa. Pero sí hay muchas consecuencias y es importante verlas como detalladamente, ver el contexto de la situación y abordar la causa, sin duda, no se le puede pasar por encima. Hasta que llegaste a la causa raíz. Después sí, me regresé a Costa Rica y me empezó a dar un dolor. Yo no aguantaba las piernas, yo no aguantaba la cabeza. Yo decía que me iba a dar un derrame cerebral. Fui donde el doctor, ¿verdad? Para que me dijera que me hiciera aquí algo en la cabeza porque tenía algo mal. Y me dice, Cris, usted lo que necesita es ir a terapia. Entonces me fui conocí a Dixie. Y cuando conocí a Dixie, fuimos trabajando el enojo, la depresión, la tristeza por un muerto que hubo en mi familia que fue desgarrador como para toda la familia como tal. Y así fuimos durante todo el proceso trabajando traiciones, injusticias, abusos narcisistas, muertes simbólicas. El rechazo a la feminidad. El rechazo a la feminidad. Y entonces comenzamos con un proceso de transformación interna que evidentemente luego en algún punto se va a notar cómo florece a nivel externo. Es imposible que no voy a decir imposibles, pero se va a notar. Y si se cambia a nivel interno, si se sana, si hay un proceso de transformación que no es bonito, ni fácil, ni rápido tampoco, ¿verdad? Porque a veces la gente llega como, resuélvame la vida en 3 sesiones. Claro. Eso no es así. Pero sí el resultado va a ser va a ser sostenido tiempo. Y se va a ver reflejado en muchas áreas de la vida de la persona, no solo a nivel puntual, por ejemplo, en el tema del abuso, o sea, se va a ver reflejado en muchas cosas. Y el último tema fue el abuso. Y ese fue uno de los temas más duros para mí de trabajar. Pero duro. Dixie me mandaba tareas y yo decía, no sé si las voy a aguantar, porque son tareas fuertes.
Y una vez que yo hice el podcast, participé en el podcast hablando del abuso, ahí me di cuenta que ya lo había resuelto. Pero más o menos la terapia mía duró como entre 2 años y medio o 3 años. Y es interesante porque a pesar de que es una situación tan dura, ya ha sido un proceso largo, hoy estás acá con una perspectiva muy diferente, o sea, y eso me encanta porque tu objetivo es ayudar. O sea, tu objetivo es una posición muy empática con personas que pueden estar pasando por lo mismo. Y me llama muchísimo la atención porque yo hubiese pensado que el orden era al revés. Y lo digo porque obviamente vos conocías del abuso, pero nunca lo asociaste con las consecuencias, con los efectos, con las conductas que estaban tratando y que fue hasta el final donde se reveló. O sea, sí se sabían del principio, pero había otros temas que quizá en ese momento, como un duelo de la muerte de O sea, no todo estaba vinculado directamente con eso. No era lo único. No era lo único. Pero habían varias cosas que eran muy importantes. Entonces ahí fuimos viendo como primero la depresión, que era por eso fue que vimos lo del duelo. Y después salió el enojo. Bueno, no era que no se sabía, ¿verdad? Pero no se puede hacer como todo a la vez. Dixie ya lo había asociado, pero Dixie ya lo había asociado desde hace tiempo. Pero es que, vamos a ver, si uno no está listo para escucharlo o trabajarlo, tiene que ir paso a paso. Claro. Y yo sé que yo no estaba lista para trabajar de una vez el abuso. Sabías que en algún momento lo ibas a hacer, pero cuando llegara ese momento, llegaría. Dixie me dijo, Cris, es que no se puede apresurar. O sea, uno tiene que estar listo y dispuesto. Y yo todavía no me sentía lista y dispuesta. No, el proceso también. O sea, la idea no es meterle a la fuerza lo que yo considero que, o sea, aunque tal vez para alguien es obvio que hay que comenzar por ahí, hay que saber escuchar. Y no, imagínese, la necesidad de la persona. Imagínese que nosotros íbamos trabajando la ira. Y mucha de esa ira estaba asociada con el abuso. Pero hay que ir después la humillación. Cuando uno es abusado, se siente humillado. Entonces fuimos trabajando cosas partes por partes como para ir suavizando, como para ir integrando. Más que suavizando, Cris, corregime si me equivoco, pero el hecho de que estés hoy acá y después de habernos dado en el episodio anterior tu testimonio, más bien lo que me transmite a mí es mucha fuerza. O sea, fuerza en el sentido de que pudo haber sido una prueba el hacer público tu testimonio y más bien ahora que sea tu estandarte para tratar de ser ejemplo y ayudar. Pero no sabías cuándo ibas a estar lista y cuándo ibas a sentirte con la situación completamente atendida como para poder dar ese paso, ¿verdad? Y no es el objetivo. Cada quien encuentra un medio, ni tiene que ser que porque yo ya estoy lista, yo tengo que ir a invitarlo ahí en público. Cada persona o sea, nunca fue el objetivo en el proceso. Nunca, no. Pero obviamente la persona, al ya no sentir culpa, no sentir vergüenza, no sentir lo negativo que estaba sintiendo o la visión negativa que tenía de sí mismo, pues va a sentirse en libertad de hacer lo que ella sienta que está bien. Claro. Una puede ser ir a contarlo como testimonio, otra puede ser, no sé, poner una fundación de ayuda, otra puede ser escribir, no sé, lo que sea. Pero nunca el objetivo va a ser ese. Claro. El objetivo es sanar. Hay algo que me llama la atención, tal vez no sé si tiene mucha relación. Sí. El tema de que muchas situaciones de revictimización se pueden dar con personas que no conozco. Y eso me quita a mí mucho control, o debería quitarme a mí la consecuencia de esa revictimización si es una persona que no es cercana. Voy a poner el ejemplo. Las redes sociales. En las redes sociales, quizás ustedes son conscientes de lo nocivas que se han vuelto, de los agresivas que se han vuelto. Y no es solo el que va adelante en la fila del carro que va agresivo y que me está pitando atrás el del semáforo y que esa agresividad, ¿verdad? Palpable. Pero en una red social, uno ve comentarios que uno dice, ¿qué le está pasando a esta persona?
O sea, ¿por qué estar reaccionando así tan agresiva? Sí. Entonces uno dice, bueno, no la conozco. Entonces esa va a ser mi barrera. Va a ser mi barrera para no dejarme afectar por un comentario de una persona que no conozco. Pero detrás de eso hay un entorno social que se divulga mediante una red social y que eso es síntoma Del malestar de la cultura. del malestar. Sí, y también puede ser un efecto, como vos decías ahorita, tengo un tema de enojo, tengo un tema de ira, tengo un tema de angustia, de frustración, que busco cómo descargarlo con quien sea, y entonces esa persona, uno dice, sí, pero es que quizás es que amaneció de mal humor. No, quizás hay un problema de fondo en esa persona, no es su reacción única, sino es su conducta habitual, pero no están siendo conscientes como para llegar al punto de tratársela, ¿verdad? Y conscientes ni responsables. Ni el efecto que provocan, porque puede ser que yo diga, no la conozco, no me afecta, lo bloqueo y punto, pero puede ser que haya una persona que sí se deje afectar por una persona externa. Independientemente de uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Conozca o no conozca a la otra persona. A menos que esté, no sé, con un problema fuera de la realidad, pero el promedio de las personas sabemos cuando tenemos una conducta que hace daño. Uh-huh. ¿Verdad? Tan básico. ¿Cómo me sentiría yo si me hacen esto? O sea, ahí no se pierde uno. Antes de hacer si tengo duda, ¿cómo me sentiría yo si a mí me dicen este tipo como, no le haga a los demás lo que no le gustaría que le hagan a uno? O sea, simple. No necesito ser uno muy listo ni muy iluminado para eso. Es fácil. Es nada más de preguntarse cómo se siente uno si le hago esto o le digo esto a esta persona. O sea, si a mí me lo dirían, ¿cómo me sentiría? ¿Cuál es la necesidad de tener que opinar también? Siempre es eso, volviendo al punto tal vez con el que iniciamos. ¿Por qué siempre uno tiene que opinar? Es que es esa necesidad. Cuando nadie le está preguntando, cuando no conoces el contexto, cuando, aunque crea que lo conocen, o sea, no hay necesidad de opinar siempre. Es que, ¿sabe qué? Siento que es esa necesidad de, es que yo estoy mejor. Entonces, cuando yo estoy mejor, le puedo ayudar. O sea, y no es así. O sea, todos tenemos nuestros... Basta que averigüen un poquito más de la vida de cada uno, ¿verdad? Exacto. Claro. Hay que tener en consideración varios aspectos como para ir cerrando el tema. Y uno, que lo mencionamos al principio, hay que buscar ayuda. Ante toda situación, lo principal, lo primordial y lo más responsable es buscar ayuda. Y no solamente la persona que sufre el abuso, la persona que se siente mal, la persona que tiene el tema que por atender, sino como vos decías, mi reacción como la persona que está enfrente es brindarle la ayuda correcta. ¿Y cuál es? Tomar de la mano a esa persona y saber que mi posición es querer ayudarla de la mejor manera, buscando un profesional en este caso o lo que esa persona me externe que necesita en ese momento. Más nada. O sea, no tratar de cometer el error de apoyar porque no somos expertos en eso y quizás más bien hacemos más grave el problema. Número 1. Incluso en el peor de los casos, yo supongo que el otro me está manipulando con esa historia. ¿Qué es lo correcto que yo haga en estos casos? Mira, la segunda, la tercera, la cuarta vez que me cuentes sobre el tema, yo no soy profesional. Lo que te puedo recomendar es que busques ayuda profesional. Uh-huh. ¿Ya? Eso la persona puede verlo como lavarme las manos y no es problema mío. No, o sea, a lo que me refiero es si es una persona que siempre me cuenta la misma historia, que yo creo que me pueda estar manipulando para algo porque tiene una ganancia secundaria. Ajá. Es otra situación, ¿verdad? Pero yo creo que lo que está pasando, porque él tiene una ganancia secundaria de contarme siempre la misma historia, de que siempre me agreden, de que siempre fulano, vamos a hablar, mi marido siempre o mi esposa siempre me hace esto y me hace lo otro y es, o sea, ya la cuarta, la quinta, la sexta, yo no sé cuánta vez. Y yo, bueno, ya, o sea, yo no soy profesional en el tema. La primera vez escucho, valido. Y si percibo que va en esta línea, igual lo más adecuado es busque ayuda profesional. Uh-huh. No, te lo planteo por este escenario, Dixie, así. Me confiesan una situación delicada, un abuso, y lo que yo hago es seguir esta recomendación, brindarle apoyo a la persona mediante
ayuda profesional. Pero puede darse la situación en donde esa persona lo ve como que si yo estuviera minimizando la situación simplemente porque, ok, te quiero ayudar, busquemos ayuda profesional. No, pero es que yo quiero algo, no, o sea, yo no quiero ayuda profesional, yo quiero respuestas, yo quiero soluciones, yo quiero reacciones, yo quiero que hagas algo inmediatamente, yo quiero que te pongas de mi lado y vayamos a buscar al victimario, no sé, me explico. O sea, que lo que busque la persona más bien es como una reacción o como un apoyo más directo y no simplemente, ok, busquemos ayuda profesional, y que esa persona podría sentirlo como desinterés, como que minimizo. Pregunto, ¿se puede dar esa sensación por parte de la víctima? Aunque sé que es lo correcto, pero que más bien no ayude. Todo es posible, sin embargo, no lo he visto que ocurra así, ¿verdad? Es que he conocido personas que dicen, no, es que, o sea, buscar ayuda profesional para mí, no, jamás, o sea, eso es imposible, no, yo no estoy al punto de, Entonces, hágase cargo. ¿verdad? Sí. Hágase cargo, porque hay una parte de responsabilidad. Yo no soy responsable del daño que me causan, efectivamente, pero también tengo que hacerme cargo de mi bienestar, de buscar ayuda. Yeah. O sea, si ya aquí es una exigencia de que yo quiero que usted haga lo que usted dice, lo que yo digo, porque a mí se me ocurre, normalmente son las personas que realmente que han sufrido situaciones muy difíciles. Es poco frecuente, por lo menos yo lo he visto poco. Por eso le digo, les toma mucho tiempo, piensan mucho, hay mucha culpa, mucha vergüenza. Sí, es un proceso complejo. No es tan, vamos a ver, no es tan fácil. Y es que, como decía Dixie, o sea, contarlo es revivirlo. Usted revive todo. El cuerpo revive completamente todo. El cuerpo revive olores, colores, ropa y situación completa. Entonces, vamos a ver, cuando yo lo he contado, yo no quiero, vamos a ver, yo nunca he querido que me den la opinión de que Dios libre de hacer, o sea, lo único que quiero es que me escuchen y que estén ahí para mí, aunque sea en silencio. Y es lo que normalmente he pasado con los que he compartido que tienen situaciones similares. Uno no quiere una opinión, no quiere que le digan, no, porque es la familia. No quiere que le digan, ay, no lo haga eso, porque cuesta mucho. Aquí en Costa Rica los abusos no se resuelven. O sea, también, o sea, si es bonito que a uno le preguntan, Cris o X persona le diga a uno, ¿y cómo yo le puedo ayudar? Entonces uno se siente como más en confianza. Porque si uno se siente que la otra persona es superior y nunca le ha pasado, también uno se cierra. Es como, Claro. Qué vergüenza. Claro. Qué vergüenza, sí, qué vergüenza, a mí me pasó, a esta persona le va tan bien y uno ya no sabe, digamos. Yo creo que esa es la enseñanza más importante, principalmente para todas las personas que nos escuchan, de cómo reaccionar, cómo comportarnos y cómo realmente ayudar. O sea, cuál va a ser nuestra posición ante una situación así, para que inconscientemente no nos volvamos personas que revictimizan. Porque puede ser que sea algo inconsciente, simplemente por, como vos decías, porque no me he educado, porque no tengo la experiencia o el conocimiento para reaccionar como hemos conversado que deberíamos hacerlo. Sin embargo, chicas, me encantaría, de parte de cada una, para las personas que quizás son víctimas, para las personas que pueden sufrir de esta revictimización, ¿cómo atenderla? ¿Cómo solucionarla? ¿Cómo identificarla? ¿Qué consejo les darías a esas personas para que la enfrenten de la mejor manera? Hoy hemos educado, hemos entendido también un poquito desde diferentes posiciones y de diferentes escenarios. Pero ahora para esas chicas que lo están sufriendo, estoy segura que muchas se van a identificar con alguno de los escenarios. ¿Qué consejo podemos brindarle para que comiencen, por lo menos den el primer paso para salir adelante? Lo primero que tienen que aceptar o entender es que ser vulnerable no lo convierte en culpable. Y que para uno sanar ciertas situaciones hay que reconocerse víctima, que no es lo mismo que el victimismo. Claro, ¿verdad? Sí.
y para poder dar el paso de buscar ayuda. Súper importante. Porque tengo que reconocer que no soy omnipotente, que no todo lo puedo, que me pueden pasar cosas difíciles de las cuales no tuve control en muchos casos, que pude estar en una situación X, pero la palabra clave es ser vulnerable no te convierte en culpable. Repetímela, por favor, porque quiero darle muchísimo énfasis para cerrar este episodio. Ser vulnerable no te convierte en culpable. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, tal vez rápidamente, que venga que tenga un papá agresor, no me convierte en culpable de un marido agresor. O sea, no conocía cosas, ese es el patrón de referencia que yo conozco. Sin embargo, lo puedo cambiar. O sea, puedo hacer un proceso, puedo sanar mi historia y elegir diferente. Pero eso no la convierte en culpable. Y Cris asiente con su cabeza. Sí, es que es tal cual. Yo tenía un conflicto con la vulnerabilidad. Yo trataba de esconderlo porque yo pensaba que era lo que hacía que me hiciera culpable. Que ser vulnerable me ponía como manjar de los depredadores. No saben cuánto les agradezco, de verdad, que hayan sacado el ratito para venir aquí a la Cueva del Oso a grabar este episodio del podcast. Fue una plática, si nos vieran, estamos sumamente cómodos acá, sumamente relajados, a pesar de la seriedad del tema y de la importancia de todo lo que hemos conversado, pues realmente ha sido una plática muy amena, muy cómoda, y espero que a todas las personas que nos escuchan realmente le hayamos inyectado una dosis de conciencia, una dosis de positivismo, una dosis de esperanza también, porque es sumamente importante teniendo claro, informándonos y como decía Dixie con esa frase tan importante, tenemos que también tomar acción para que ese sentimiento, esas sensaciones y esos efectos alrededor no se prolonguen más de lo que tienen que prolongarse, porque todo tiene solución. Chicas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme aquí en el episodio. Espero que sea la primera de muchas. Y de verdad les agradezco en nombre de todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Gracias. Y a vos que nos acompañaste en este episodio del podcast, muchísimas gracias. Espero que este contenido haya sido de mucho valor para vos. Acompáñame en el próximo episodio donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí frente al lente. Un abrazo de oso.